Bueno, la rivalidad entre China y Occidente se define por la competencia entre dos modelos. En cuanto a los estados, China opera bajo un gobierno centralizado con un control estatal y una planificación a largo plazo, mientras que el Occidente, que es liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Canadá, se organiza en democracias liberales con economías de mercado. En el ámbito de las corporaciones, el ecosistema chino destaca por conglomerados tecnológicos y de manufactura vinculados al Estado, como Huawei y Alibaba, frente a las multinacionales privadas de Occidente enfocadas principalmente en Google, Apple y Meta. En los bloques económicos, China expande su influencia global mediante los BRICS, la iniciativa de la Franja y la Ruta Ebrei y la RCEP, en contraposición a la gobernanza y alianzas occidentales coordinadas a través de G7, G20 y el Banco Mundial. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Emerson y el tema que me tocó es la introducción y contexto en el conflicto de los minerales críticos. Eh, Nuestra presentación habla sobre la carrera por los minerales. Como vemos en la diapositiva, el conflicto no es bélico en el sentido tradicional, sino un desafío estructural para la economía global. En el lado izquierdo definimos los pilares de este problema. Como minerales son elementos indispensables como el litio para las baterías en los autos eléctricos o el cobalto, las tierras, los imanes de los orogeneradores. Sin ellos la transición energética es imposible, como se puede ver en la imagen. Transición energética es el cambio de nuestro modelo actual basado en los combustibles fósiles hacia una de las energías renovables y tecnológicas limpias. Dependencia estratégica, que podemos decir que aquí es donde una persona erradica el moello del asunto. La transición nos obliga a cambiar una dependencia del petróleo por otra dependencia de los minerales y crucialmente la de quien nos controla y procesa. También podemos decir que esto es para entender la magnitud de la dependencia que pasemos a los datos para el lado derecho, que son datos y verificación y tendencias. Tenemos la demanda proyectada de minerales, las cifras para el año 2020, 2040, la demanda de litio que se multiplicará por más de 40, el cobalto por más de 20. Esto no es un crecimiento gradual, es una explosión. Y como tenemos el tema de concentración de procesamiento, esto es un dato muy alarmante a pesar de que la extracción está diversificada en el procesamiento. Convertir la roca en el material útil para la tecnología. Esto actualmente está concentrado en China, como muestra del gráfico circular, más del 60% de refinación global por sus manos. En todo esto, en resumen, nos planteamos que la transición verde tiene un cuello de botella geólico y logístico. Y esto nos enfrentamos a una demanda sin precedentes de minerales esenciales, cuyo suministro está controlado por muy pocos actores, creando vulnerabilidad global sin precedentes. Esa ha sido mi parte y a continuación mi compañero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a mí soy Leonardo Tipán y el tema que me tocó es análisis geoestético del tema de carrera por minerales críticos en esto. Para entenderlo, la carrera por los minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, debemos analizar el tablero geoestratégico que está en mi parte de diapositiva que ustedes pueden observar. Como ven, no solo trata de minería, sino de quién controlaba la infraestructura que permite que los minerales lleguen a nuestras baterías y tecnologías. Tenemos la parte como ustedes pueden observar, el lado rojo, que es la parte de China, que ha consolidado un control vertical. Han invertido masivamente en la extracción, especialmente en África y partes de Latinoamérica y sobre todo
dominan el procedimiento de minerales, rutas comerciales, estas blindadas por la iniciativa de Franja y Ruta, de lo que les dejan una ventana logística. Y tenemos la parte del lado occidental azul, que estamos como respuesta activa, que está intentando diversificar las fuentes, buscando acuerdos con países aliados, desarrollando con países aliados y la capacidad de refinamiento interna para romper la dependencia, aunque es un proceso lento y costoso. La verdad, todo esto es para un poder militar y todo esto. Pero como podemos decir finalmente, toca fijarnos en la parte inferior, que es la infraestructura y presencia militar del flujo, que es la carrera que también se juega en el mar, en China, que utilizan la expansión portuaria como el puerto de Djibouti, para asegurar el flujo logístico de sus materias primeras. Mientras tanto, el occidente, como Estados Unidos, su enfoque es en la libertad de navegación, asegurando los puntos de estrangulamientos marítimos para que la cadena de suministro global no sea interrumpida. Y como final de todo esto, en conclusión de lo que he entendido, que este mapa demuestra la transición energética no en un procesamiento pacífico y técnico, sino competencia de un poder puro y competencia de poder de control de territorio, logística y materias primas, que determinaría quién liderará la economía del siglo XXI. Eso sería parte de mi parte, Inge, en el análisis geoestratégico de nuestro tema. A continuación, las conclusiones con mi compañero. Bueno, mi nombre es Edian Llerena. Yo les voy a hablar acerca de la interpretación del tema y la conclusión final. Las causas del fenómeno, la carrera por los minerales críticos como litio, cobalto, tierras raras, níquel, cobre, nace de un cambio del paradigma global, ¿no? La transición energética y la urgencia por mitigar el cambio climático que obligó a los estados a sustituir los combustibles fósiles por tecnologías limpias. Esto puede ser como los vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, entre otras, las cuales son intensivas a estos recursos. A nivel geopolítico, esto significa que quien controle cada cadena de suministros de estos minerales dictará el ritmo de la economía global a lo largo del siglo XXI, convirtiendo a los minerales críticos en el nuevo petróleo. Dinámicas de poder y geoestrategia. El escenario actual muestra una asimetría evidente. China, que ha ejercido una geoestrategia de anticipación impecable a través de sus iniciativas, en este caso de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, asegurando no solo la extracción en terceros países, como el cobalto en República Democrática del Congo o el litio en Sudamérica, sino denominando abrumadoramente el procesamiento y refinamiento de estos minerales a nivel mundial. Por su parte, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran en una posición de vulnerabilidad y dependencia para contrarrestar el poder hegemónico chino. Están reconfigurando sus relaciones internacionales mediante el de-risking, reducción de riesgo. Esto se evidencia en la creación de bloques económicos y alianzas estratégicas como la Asociación para la Seguridad de los Minerales y en políticas proteccionalistas, como llegan a ser la Asociación para la Seguridad de los Minerales y la inflación, reducción de Estados Unidos, que buscan relocalizar la producción y proteger sus fronteras industriales. Y esto nos lleva a una sola conclusión, que la geopolítica de la transición energética confirma que los recursos naturales siguen siendo el motor principal de las relaciones internacionales. El éxito de las potencias en las próximas décadas dependerá de su capacidad para asegurar el acceso a estos minerales, redefiniendo las alianzas globales, transformando a los países proveedores en los nuevos escenarios donde se disputará la hegemonía mundial. Esto ha sido todo, muchas gracias.